Vamos ahora a nuestro bloque económico. En estos días de emergencia nacional, lluvias, desbordes y huaicos, se calcula, atención, que solo en el norte del país ya se han causado pérdidas por más de 13.000 millones de soles. 13.000 millones de soles, y ese es el cálculo que se hace en el norte del país. Los daños a nivel nacional y las pérdidas podrían ser muchísimo mayores. Vamos a hablar de ese tema con Mari Moyo, profesora de SAN, que ya está con nosotros. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. A ver, y esta además es una historia repetida, ¿no? De cada vez que ocurre este tipo de desastres, empezamos a sacar la calculadora y ver cuánto ha perdido el Perú por no ser previsor finalmente, ¿no? Sí, es que en realidad en la gestión de riesgo de desastres hay tres tipos de procesos muy fundamentales, ¿no? Uno es conocer el peligro, conocer el riesgo, determinar la vulnerabilidad, y eso nos hace ubicarnos en qué situación estamos de riesgo. Ante eso, el país ya ha avanzado mucho, tenemos estudios, tenemos una serie de resúmenes que se han ido dando a través de comunicados desde las distintas instituciones que hacen estudio de una data, no solamente del clima, sino de todos los fenómenos que pueden ser un peligro para nosotros, como los sismos o cualquier otro de los fenómenos naturales. Sin embargo, a partir de allí hay que hacer lo que es la gestión correctiva. Y esa gestión correctiva significa planificar y significa invertir. Y en ese proceso lo que no se ha avanzado en el país es en reconstruir lo que se había afectado con el fenómeno del 2017. Entonces, eso hace que este periodo que tenemos que enfrentar, no solamente con un pre-niño, sino con el fenómeno del ciclón de Yaku, hemos tenido, yo diría, mayor impacto que el que se empezó a tener cuando estábamos hablando. Yo estuve revisando las cifras de cómo estábamos en el mismo mes, en el 2017, en la afectación que tenía el norte. Y en el 2017, para que tengamos una idea, se hablaba el 30 de marzo más o menos del 2017 de que ya habían 32.000 hectáreas que habían sido afectadas totalmente en su producción, en la agricultura solamente, ¿no? Y si eso lo trasladamos ahora, todavía no tenemos el conteo exacto de cuántas hectáreas han sido afectadas. Sin embargo, se calcula que son o van a ser mucho más que las que se tuvo en el fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque las obras de rehabilitación no se han concluido, no se han hecho. Esa es básicamente, creo, la crítica que ahora se le está haciendo a esta institución llamada Reconstrucción con Cambios, que en realidad no cambió nada, porque se priorizaron obras de infraestructura menor como colegios, hospitales, reparación de infraestructura que había cedido, pero no se hizo el trabajo en infraestructura mayor, que sí es lo que iba a evitar verdaderamente que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso donde se gasta en lo no importante y no se invierte en lo verdaderamente importante. Claro, si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos un 2017 que nos devastó tremendamente en términos de que las riberas del río afectaron no solamente las viviendas, sino afectaron la agricultura, afectó la infraestructura. Entonces, al eso no haberse repuesto, al no haberse rehabilitado, entonces el nivel de exposición es mayor ahora. Y ese nivel de exposición que hemos tenido nos hace mucho más vulnerables y con un nivel de impacto mayor. Entonces, en el 2017 se calculaba que nosotros íbamos a tener solamente en la primera etapa del Niño, ya se calculó que teníamos 850 millones de pérdidas en varias actividades económicas. Ahora estuve revisando, por ejemplo, los informes que han revelado cómo vamos en la economía, y vemos que en economía, en el mes de enero, producto ya de lo que hemos vivido con la crisis política, con las paralizaciones, se ha reducido bastante lo que es el PBI primario en 1.1, y en el sector construcción hemos reducido el 12%. O sea, en la zona norte del Perú
nosotros debemos de tener una parálisis en obras de construcción y de infraestructura hace mucho tiempo, porque tenemos ahorita el 12% menos de lo que se esperaba tener. Entonces, el impacto negativo que está teniendo en la economía, la macroeconomía, en la microeconomía, en la zona norte, ya se está dando. Sin embargo, falta todavía sistematizar finalmente a cuánto va a llegar, porque como usted sabe, seguimos enfrentando un fenómeno de inundación que no se puede controlar, porque además hay incapacidad de poder atender en todas las zonas que se ha desbordado las quebradas secas, por ejemplo, que se han activado en Lima, en toda la costa y en algunas zonas de la sierra que ha llegado el efecto del ciclón. Definitivamente este fenómeno es mucho mayor el impacto que va a dejar que el fenómeno del Niño 2017. Y eso es lo que nos debe hacer pensar que definitivamente nuestra economía en el 2000... Además con la amenaza de un niño que se viene también, ¿no? Que podría entrar en una cadena de no parar con este tema de las lluvias y los desbordes. Así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita a nivel de la macroeconomía mundial, tenemos dos fenómenos que pueden ser positivos y sin embargo no los vamos a poder aprovechar por una serie de circunstancias. Primero por la crisis política y segundo por estos fenómenos naturales que están ocurriendo y que no nos encuentran con ninguna capacidad resiliente para poder enfrentarlos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de que China haya anunciado reabrir la economía con el tema de los metales y el valor de los minerales, por ejemplo, esa es una oportunidad que para nosotros en la actividad minera representa un crecimiento en el Producto Bruto Interno y que no lo podríamos aprovechar. ¿Por qué? Porque la crisis política, por ejemplo, en enero impidió mucha parálisis en la actividad minera. Y en lo que es en Europa se había anunciado de que realmente iba a haber una recesión muy alta por el tema de que no teníamos reservas y iba a haber restricciones en el uso de la energía. Sin embargo, ellos han, a través de un sistema de gobernabilidad, han logrado acumular buenos reservorios de esto y lo que tienen ahora es que están enfrentando una recesión menor a la que se esperaba. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que estos dos fenómenos no los vamos a poder aprovechar desde nuestra economía, porque nosotros ahora no solamente tenemos la pérdida de los activos y de los medios de vida de la población, sino que rehabilitar y recuperar nos va a costar mucho más. Y va a tener que pasar un tiempo mayor y la población va a entrar en mayor pobreza, va a haber definitivamente ahorita ya hay una alza total de los alimentos en las zonas que están siendo afectadas. ¿Por qué? Porque la libre transitabilidad, por ejemplo, ha impedido que lleguen los productos de primera necesidad a muchas zonas y que también salgan, y en eso ya hay pérdidas económicas, por ejemplo, para todos los agricultores que tienen que arribar con productos a las distintas capitales de las ciudades de la costa, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una crisis no solamente política, una crisis social, porque además no estamos organizados, no estamos preparados. Yo que trabajo en estos temas de gestión de riesgo de desastres con algunos años de antigüedad, me doy cuenta de que cuando yo decía de que solamente nos estamos preparando para enfrentar desastres y no nos estamos preparando para evitarlos, creo que ahora yo tendría que corregirme y decir, bueno, ni siquiera para enfrentarlos estamos preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la manera de poder resolverles. Las autoridades locales ahorita están ausentes en varios puntos, donde son los puntos críticos, donde se han ocasionado, por ejemplo, la activación de todas las zonas secas que habían y que las quebradas se han activado, ¿no? Entonces, y esa incapacidad de poder llegar nos habla de que en realidad ni siquiera los teníamos mapeados que podían activarse, y cuando se nos ha dicho de hace ya 15 días, ni siquiera hemos podido ponerle ojo, lente y organizar rápidamente una intervención, y en este momento se nos hace imposible llegar a muchas zonas. En el mismo Lima, es terrible ver a la población cómo reclama la presencia de las autoridades estando aquí. Ustedes deben imaginar cómo estarán en las zonas altas, en las partes altas, y también cómo estarán en todas las otras regiones que tendríamos entre Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, que son zonas que en este momento están teniendo el impacto más alto en población afectada, ¿no? Y lo
terrible de esto es que si uno mira a futuro, sabemos lo problemático que es el tema de la infraestructura en nuestro país, ¿no? No es que yo quiero hacer un puente, una represa y lo pienso hoy y la empiezo a hacer mañana. Se necesitan expedientes de prefactibilidad, expedientes técnicos, etcétera. Muchos de ellos que estaban realizados en reconstrucción con cambios y ha pasado tanto tiempo sin ejecución que ya se van a tener que hacer de nuevo. O sea, podrían pasar muchos años antes de poder siquiera comenzar. Le agradezco mucho esa inquietud porque yo quisiera compartir dos aspectos que me preocupan como especialista. Uno es que a mí me parece muy bien que el Estado haya salido a enfrentar este proceso de la emergencia y a decirnos, bueno, primero hay que salvar la vida y por eso vamos a dar bonos, por ejemplo, por alquiler por 2 años. La pregunta es, ¿con eso resolvemos el problema de la vivienda de la población que ha sido afectada? No. Porque lo que necesitamos nosotros es vivienda social. Y deberíamos aprovechar, por ejemplo, este censo de todas las personas que van a acceder, si es que acceden realmente al bono por las circunstancias administrativas que supongo eso impone, deberíamos aprovechar para que esté condicionado a que esas familias nunca más vuelvan a la zona que ya es de alto riesgo no mitigable y vuelvan, y más bien pueda con ese costo ayudárseles a construir una vivienda segura. Porque en 2 años nosotros estaríamos dando 24 mensualidades de 500 soles, que podría ser la mitad de un módulo de vivienda para una vivienda definitiva en una zona segura. Entonces, ese tipo de raciocinio para definir la política pública es necesario repensarlo y pensar el sentido de la recuperación, pero de la recuperación que se habló con cambios, de la rehabilitación con cambios. Entonces, no necesitamos dar para hacer el paliativo. Por otro lado, lo que sí es importante entender que estamos hablando de una autoridad para la infraestructura nacional, que sí se necesita infraestructura, pero nosotros ya tenemos una cantidad de ministerios que están responsables de varios tipos de infraestructura, Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda. Entonces, lo que necesitamos es entender si no estamos creando una burocracia más. Con la misma historia vamos a repetir la historia de la autoridad de la reconstrucción. Es lo que se tiene que repensar en el Estado, porque lo que necesitamos son resultados efectivos. Y si el INVIERTE-P se convierte en una limitación para hacer mucho más viable, rápido los procesos de inversión, tendríamos que entrar a revisarlos. Correcto. Tendríamos que entrarlos a revisar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos celeridad. No puede ser que pasen 6 años para que recién tengamos proyectos de un plan maestro para Piura, en un listado, ni siquiera en expedientes técnicos. Sí, correcto. Yo soy especialista en planeamiento, enseño en la universidad muchos años planificación, y todo el proceso de ordenamiento territorial lo venimos repitiendo muchos años, no es 6 años siquiera, son muchos años que venimos hablando sobre este proceso. Entonces se necesita definitivamente una mayor capacidad de decisión estratégica en la política pública y en la intervención también de la población, que tiene que pensar en el futuro y no solamente en el momento. Perfecto, muchísimas gracias, Mari, por habernos atendido. No, ¿de qué? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mari Moyo, profesora de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.